5 de Juan, o Juan 5. ¿Lo tiene? Amén. Juan 5, versículo 24. Gracias, Señor, Sí, Señor. por permitirnos una vez más estar aquí presentes, llevando tu palabra y alabándonos y gozándonos delante de tu presencia, para de esa forma darte alabanza y honra a ti, que es el único que se merece toda gloria y toda alabanza. Te bendecimos, Señor, desde este lugar, esperando, Señor, como siempre, que tú alargues tus manos y nos bendiga desde tu trono. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por tu Espíritu. Gracias por tus maravillas. Y gracias por todas las cosas que vienen en camino, porque escrito estás. Cuando vean todas estas cosas, preparaos y erguíos vuestras cabezas, porque la redención está cerca. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quieren un aplauso al Señor? Aleluya. Pueden tomar asiento, si debe prender la cámara, si no está prendida. Sí, ya. ¿Está prendida? Sí, señor. Gloria a Dios. Amén. La semana pasada estuvimos hablando de un tema tan importante y un tema tan lleno de misterios como es el Evangelio. Estuvimos hablando la semana pasada que todo el Evangelio está dentro del libro del Génesis y del libro del Éxodo. Y estuvimos hablando de lo que son los portales. Y estuvimos explicando que todo el que estés detrás del portal se tiene que preparar para poder salir después del portal. Y estuvimos viendo cómo Dios, en el libro de Éxodo, capítulo 12, Dios manda a los israelitas a través de Moisés de que unjan todos los posts y los linteles de las puertas, de las entradas de las puertas. Y que esa marca que iban a hacer en las entradas tenía que venir de un cordero sin mancha. Un cordero que represente al Señor. Y Dios prometió que donde quiera que tuviese la mancha de esa sangre, Jehová no iba a entrar en ese lugar, sino que Jehová iba a pasar por arriba. Mientras que el espíritu de la muerte iba a penetrar a los lugares que no estuviesen esa marca a través de esa sangre. Vemos que Dios, cuando manda a los israelitas que le pongan la marca de la sangre en la puerta, Dios está diciendo, de esa puerta hacia allá hay un portal. Y nadie puede atravesar ese portal nada más que sea por mi orden. Y lo que está en el portal, o detrás de ese portal donde está la marca de la sangre que yo mandé a poner de esos corderos de un año sin manchas, sin arrugas, inocentes, serán conservados. Pero tienen que permanecer detrás del portal, porque al otro día, después que pase el espíritu de la muerte y mate a todo primogénito, entonces yo daré la orden y ustedes serán liberados, y el faraón va a tener que dejar ir a mi pueblo. Por lo tanto, los que estaban detrás del portal se tuvieron que preparar dentro del portal para el otro día en la mañana, cuando hubo el tumulto de los tantos muertos que hubo en Egipto. Entonces el faraón dio la orden y los que estaban atrás del portal se prepararon para poder salir, para poder abrir la puerta y salir afuera y celebrar que el faraón había dado la orden de que se vayan. Que Jehová de los ejércitos, a través de Moisés, lo había liberado.
Pero para usted poder ser liberado primero, usted primero tiene que estar como estamos nosotros aquí, dentro del portal, preparándonos para cuando Jehová dé la orden del arrebatamiento de la iglesia, nosotros podamos atravesar la puerta y poder salir del portal. Gloria a Dios. Entonces nosotros podemos ver como en el libro del Éxodo capítulo 12, Jehová ya está hablando del evangelio de la iglesia. Cómo Dios oculta dentro del Éxodo y dentro del libro del Génesis, el cual es el semillero de toda la Biblia. Dios está hablando del evangelio a la misma vez que está dando algo que después quedó como una historia. Estuvimos hablando también que dio una orden de que todo primogénito tenía que morir. Estuvimos hablando también de que cuando se dio la orden para que los primogénitos mueran, después, muchos años después, tuvo que venir el Señor Jesucristo a esta tierra y morir por nosotros y liberarnos, no con la sangre que tuvo en un lintel y en una puerta como en Egipto, sino ahora liberarnos en un madero a través de su sangre, porque sin sangre no hay redención de pecado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces estuvimos viendo de cómo Dios dentro del Éxodo tenía ocultado todo eso. Y los primogénitos mueren y después vemos que Cristo viene a la tierra como primogénito y también muere. Estuvimos viendo que cuando el Señor dio la orden para que todos mueran, que no sean primogénitos y todo lo que no tengan la sangre del portal, también el ángel de la muerte pudiese entrar. Cuando se marcó en el post de la puerta, se marcaba la sangre, obligatoriamente el que marcaba la sangre para poder atravesar el lintel de la puerta tenía obligatoriamente que hacer así y después tenía que hacer así, dando la orden de la muerte en Cristo y de su sangre derramada en una cruz, cuando 3000 años antes en el Éxodo ya Dios lo había proclamado a través de poner la sangre del cordero en los linteles de la puerta. Entonces vemos cómo Dios tiene todos esos misterios y después vemos cómo Pablo nos dice que a él se le dio el misterio de la iglesia. Pablo lo que está diciendo es todo lo que estaba oculto en el Nuevo Testamento, que es el nuevo de ahora, todo lo que es el nuevo estaba oculto en el viejo. Y a mí se me ha dado la revelación de ese misterio para que ahora yo venga y se lo diga a ustedes, los gentiles e israelitas. Y Cristo no habló nada que no tuviese oculto y cerrado en los evangelios, porque por eso fue que Él vino a la tierra. Por eso Él decía, escrito está. O sea, está oculto en mi libro de la Torá. Está oculto en el libro del Viejo Testamento, donde yo tengo la ley, donde habló Isaías, donde habló Ezequiel. En todas esas partes yo tengo revelado el evangelio, pero ustedes no lo pueden ver. Hasta que Cristo vino a la tierra, entonces el Señor Jesucristo empieza a revelarnos a nosotros todo ese misterio que estaba ahí. Él lo trae cuando Él llega a la tierra y Él empieza entonces a darnos a nosotros para que lo que una vez se profetizó se cumpla ahora a través de Él y se selle las palabras nuevas o las buenas nuevas, que es el evangelio, a través de la profecía, porque Cristo es el testimonio de las profecías. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces pudimos ver cómo están todos esos misterios y muchos más. Pudimos también ver la semana pasada de cómo Dios, cuando dijo que todos los primogénitos tenían que morir, Dios no hizo acepción de personas. Pudimos ver que cuando Dios dice
todos, Dios no dice todos los egipcios, Dios dice todos los que estén en la tierra de Egipto. Y todos eran los egipcios, los israelitas y los gentiles. Porque también la iglesia, cuando ellos salieron de Egipto, también la iglesia salió en ese paquete, que fue la que cruzó último. Y estaba oculta dentro de la salida de Egipto. También pudimos ver de cómo todo el libro de Éxodo está relacionado en su mayor parte con el libro de los Romanos. Y vimos en el libro de los Romanos de cómo todo lo que hemos hablado hasta ahora, en el capítulo 3, desde el 23 en adelante, pudimos ver cómo todo lo que está escrito ahí está también relacionado con el capítulo 12 del libro de Éxodo. Por lo tanto, si no entendemos el libro de Éxodo, principalmente en su capítulo 12, nos va a dar problema entender el libro de los Romanos. Por eso es que Pablo después dice en el libro de los Romanos, porque todos pecaron, pasado, todos son pecadores, presente. Cuando él dice pecaron, está hablando de los egipcios. Y cuando él dice son pecadores, está hablando de los presentes. Después vemos en ese mismo versículo, en ese mismo capítulo 3 del libro de los Números, vemos en el versículo 9, cuando Dios dice, porque no seráis como ellos, refiriéndose al tiempo de los egipcios. En el capítulo 3 de los Romanos, del versículo 5 en adelante, todo eso está relacionado con el libro de Éxodo, incluyendo hasta el versículo 10. Usted lo estudia con lupa y hace una exégesis de eso hermenéuticamente, y usted empieza a darse cuenta de cómo Dios es tan perfecto. Estuvimos hablando también que en el jardín del rey todo está en orden. En el jardín del rey Dios tiene todo perfecto. Dios tiene la fuente, Dios tiene el jardín, tiene las flores, y no hay ninguna parte en el jardín de Dios donde usted va a meter su mano y una espina lo va a clavar. Vemos como Dios es un Dios de orden en cuanto a Él tiene todo organizado desde el comienzo hasta el final, sin una tilde, sin una coma, ni nada separado, todo perfecto, tanto en sus profecías, en lo que mandó escribir, hasta la venida del Señor Jesucristo por segunda vez en gloria a este planeta. Gloria a Dios. Estuvimos analizando y viendo de que cuando en Moisés Dios manda que le pongan las sangres a las puertas, estuvimos viendo que detrás de las puertas hay un portal y los que están tienen que salir. Y vimos también en las escrituras por qué Cristo dijo, yo soy la puerta. Y el que está en mí, Él no dijo el que está detrás de la puerta, Él no dijo eso. Él dijo el que está en mí y permanece en mí, mío es, porque yo soy la puerta. O sea, esa puerta a la que Moisés le puso sangre y marcó la cruz a través de los linteles, esa puerta donde el ángel de la muerte no pudo penetrarla, donde estaban los hebreos escondidos en cada uno en su casa esperando que pasara el ángel de la muerte, esa puerta que está ahí, el que tuvo en esa puerta a través del símbolo y el tipo antitipo de la sangre que se puso de un cordero, no era simplemente la sangre de un cordero. El ángel de la muerte no podía entrar porque la sangre que estaba ahí representaba al Hijo de Dios, y el que estaba en la puerta era el Hijo de Dios. Y por eso el ángel de la muerte no pudo atravesar la puerta, porque quien estaba en la puerta era el Señor Jesucristo. Aleluya. Y vemos y entendemos por qué Él dijo, yo soy la puerta. Y vemos en el libro de Éxodo, vemos todas esas cosas, pero leemos el libro de Éxodo capítulo 12 y no podemos entender lo que Dios está hablando, sino hasta ahora,
que estamos en el Nuevo Testamento y Dios nos ha dado nueva luz, nuevo entendimiento para que podamos entender las cosas. De esa misma manera, hoy vamos a ver un gran versículo. Un gran versículo, el cual es el versículo que está en Juan 5, versículo 24. De la misma manera que tomamos aquel versículo cuando Cristo dice que Él es la puerta, de esa misma manera hoy vamos a tomar ese versículo 24 del capítulo 5 de Juan. Y vamos a analizarlo, vamos a entrar en él, vamos a ver cuáles son las cosas que Dios nos quiere dar para que podamos ver muchas cosas. Así, de esa manera vamos a poder entender. Gracias por lo del micrófono. Entonces vemos el capítulo 5 de Juan, que dice el versículo 24. Dice: de cierto os digo. Algunas versiones de la escritura dicen: en verdad le digo. Alguna otra escritura dicen: ciertamente, certificado, yo he hablado. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, hasta que haya pasado la muerte, hasta que haya pasado de la muerte a la vida. Si usted observa bien el versículo 24 de Juan capítulo 5, usted va a ver que dice: el que oye mi palabra, 1, y cree al que me envió. No está diciendo solamente el que oiga mi palabra, no está diciendo eso. Está diciendo al que oye su palabra y al que cree que lo que él está hablando viene porque hubo uno que lo envió. Gloria a Dios. Entonces vemos el que oye mi palabra y cree al que me envió. O sea que no solamente es usted creer en que alguien lo envió, sino que usted tiene que creer. No solamente saber, sino creer. Por eso el Señor Jesucristo dijo: todo aquel que cree será salvo. Todo aquel que cree que mi Padre me ha enviado es salvo. Por eso Él le dijo a los discípulos: desde tanto tiempo estoy con ustedes y tú vienes a preguntarme ahora que dónde está el Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Desde tanto tiempo tú me estás preguntando a mí que quién es el que me envió. El que me envió y yo somos uno. Por lo tanto, es aquí presente delante de ti al que me envió. Para tú poder creer y estar certificado de que estoy aquí porque alguien me ha enviado, primero tiene que creer en lo que yo te estoy hablando ahora. Y si cree en lo que yo te estoy hablando ahora, entonces el que cree en el que alguien me envió, ese creerá en mi palabra y será salvo. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Dios es bueno. Y vemos en este versículo 24 hay 7 puntos. Enumérelo. El que oye mi palabra, 1. Y cree al que me envió, 2. Tiene vida eterna, 3. Y no vendrá, 4. A condenación, 5. Sino que ha pasado, 6. De muerte a la vida, 7. Ahí hay 7 puntos
que Dios está hablando. Y aquí en este versículo, al cual los teólogos le llaman muchos, el gran versículo de la Escritura en cuanto al Nuevo Testamento. Aquí hay un gran misterio, un misterio inmenso, porque aquí está hablando de la conversión. Aquí está hablando de la emigración del alma. Aquí está hablando de la regeneración. Aquí está hablando de cómo iba a estar el hombre en su incredulidad, en no creer, en no conocer la vida eterna, en no conocer lo que es la muerte a través de la vida. O sea, el no conocer el hombre que aunque ande en el mundo cantando y sonriendo y gozando y saltando y pataleando y dando brinco, el hombre que anda en el mundo y no está en una conversión con Dios, aunque ande vivo en la tierra haciendo todo eso, para Dios está muerto. Por eso Él dijo, porque yo soy luz y ustedes son luz. Y la luz y los muertos no se pueden mezclar. Porque yo soy luz, ustedes andarán entre ustedes porque ustedes se pueden ver y no van a ponerse la mano porque no pueden ver la luz, porque son luz. Pero ustedes que son luz no pueden andar con los muertos, porque los muertos nada saben. Así andan, y así andaba usted y andaba yo. En el mundo, viviendo en el mundo, pero estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Porque conocíamos mucho del mundo, pero no conocíamos nada de Dios. Porque una cosa es hablar y decir de Dios, y otra cosa es conocer a Dios. Y a Dios primero hay que conocerlo ahora, en estos tiempos, a través de su palabra y de una relación con Él. Y si tú no puedes creer en Dios teniendo todas las herramientas que Dios te ha dado hoy en día para que averigües sobre Él y escudriñes sobre Él, si no puedes creer hoy en Dios, entonces ¿cómo pensará decir que lo conoce si tú nunca lo has visto? Ni tiene un estado de conversión para saber y creer en Él a través de la palabra que oyó el Señor, para conocer al Hijo y conocer al que envió al Hijo. O sea, para conocer al Hijo y conocer al Padre, y para conocer al Padre y conocer al Hijo. Y más que todo, conocer y quién es el Espíritu de Dios, su Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y vamos a ver en la Escritura muchos puntos. Vamos a Juan capítulo 3, ahí mismo. Juan capítulo 3. Y usted verá que Juan capítulo 3, versículo 5, empieza diciendo la misma palabra que vemos. En Juan 5:24 encontramos la palabra que dice de cierto, de cierto. Y ahora usted va a ver que en Juan capítulo 3, versículo 5, empieza diciendo Dios las mismas palabras. No están ahí simplemente porque quieren estar ahí. No están repetidas en la Escritura simplemente para que le dé un molde. Sino porque Dios te está diciendo, abre tu mente y tu sabiduría, tu inteligencia, y llénate de mi espíritu, para que mi espíritu, que es el maestro por excelencia, empiece a abrirte la mente y empiece a entender que mi libro no es solamente un libro para leerlo, sino para leerlo y buscar la manera de entenderlo, porque bienaventurados son los que leen y los que entienden. Gloria a Dios. Un aplauso al Dios de la gloria. Entonces vemos el versículo 5 que dice del capítulo 3 de Juan. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua
y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Observe bien que la palabra espíritu aquí está con una E mayúscula, no con una E minúscula. Está hablando de su espíritu de Él, de su Espíritu Santo. Cuando es minúscula, está hablando del espíritu de vida que tiene usted. Es muy, pero muy diferente. Vamos a leer el 6 también. Lo que es nacido de la carne, carne. Y lo que es nacido del Espíritu, va a ver que también tiene una mayúscula. Coma, Espíritu es, y va a ver que tiene una minúscula. Dios lo está separando. Dios está hablando del Espíritu de Él y de tu espíritu de vida. Por eso es minúscula. Aquí vemos que cuando este hombre llamado Nicodemo va al Señor Jesucristo, primeramente este hombre llega de noche. Vemos que este hombre era un gran maestro de la ley, pero a este hombre le faltaba algo muy importante, que era la conversión. Y él no podía venir a Cristo de día, tenía que venir de noche. De noche tenía que venir, porque el estado de él, el estado de Nicodemo, antes de enfrentarse con el Señor Jesucristo, era un estado vacío, de tiniebla, de desorden, de confusión, de caos, porque así andaba usted y yo antes de conocer a Dios. Así mismo andaba Nicodemo. Y por lo tanto que andaba así, él no podía venir a Cristo de día, porque él no era luz, sino tiniebla. Y cuando él viene entonces a hablar con el Señor Jesucristo, en el momento que él viene a hablar con el Señor Jesucristo, Dios ha decidido, o sea, el que lo envió, ha decidido que a través del Hijo, ahora Nicodemo, que cree en el Hijo, empiece a tener luz para poder hablar con el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo es luz. Y Él nos dice a nosotros que la luz y la tiniebla no pueden estar juntos. Por lo tanto, si Nicodemo llega a hablar con él y Dios lo permite, es porque Dios sabe que el espíritu de él ha empezado a trabajar en Nicodemo. Y ya en Nicodemo, aunque llegue la noche, llegó el momento de que Cristo prendiera la vela y empezara Nicodemo a hacer luz. Siendo de esa forma y teniendo de esa forma Nicodemo el privilegio de bajar al Señor de la cruz y ungirlo y llevarlo a su sepulcro. ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios. Aleluya. ¡Gloria a Dios! Terminamos, si es que sabemos correr para saber llegar, porque todos corremos, pero pocos llegamos y somos campeones al cruzar la meta de la gloria. Gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque aquí se mencionan dos estados, el estado de muerte y el estado de la vida. Cuando usted va y analiza bien Juan capítulo 5, versículo 24, usted va a encontrarse que aquí hay dos estados, el de muerte y el de la vida. Y aquí vemos el misterio entre unos y otros, en ambos pasos y en ambos estados, entre ambos. Por eso es que dice Juan 5:24, dice, el que me oye, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tendrá vida, 1, y vendrá la condenación, 2, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Hay dos estados, el estado de la muerte y el estado de la vida. Y por cuanto está el estado de la muerte y el estado de la vida,
Los inconversos, cuando leen eso, como no entienden nada de lo que se les está hablando, ellos tienen temor, porque ellos creen que el Señor está hablando de que usted se tiene que morir y después pasar al estado de la vida, que es el estado de estar en Él, para poder tener la garantía de la vida eterna. Gloria a Dios. Dos estados. El estado de muerte, cuando entramos en el camino de la conversión. Cuando estamos en el camino de la convención, hemos entrado en el estado de que ha pasado de la muerte, porque hemos pasado de la muerte a la vida. Muerte es el nombre dado a nuestros países natales. Cuando aquí habla y dice que usted ha pasado de la muerte a la vida, es lo mismo que cuando Dios está hablando de tu país. Cuando Dios está hablando de las naciones. Porque cuando andamos en las naciones y andamos en nuestros países y no conocemos a Dios y andamos en todos estos delitos y pecados, en ese país usted anda envuelto en pecado de muerte y en delitos y pecados. Por eso Dios, cuando condenó a Sodoma y a Gomorra, le puso nombre. Le dijo, lo destruiré a todo allá. No dijo el aire, dijo allá en Sodoma y Gomorra, porque allá todos son pecadores. Todo allá en Sodoma y Gomorra andan en estado de muerte. Por eso la muerte te representa a ti en un proceso, como también representa a las naciones. Simbolismo, tipos, antitipos, primicias, que hay que entenderlas y escudriñarlas. Gloria a Dios. Aleluya. Nos está hablando de nuestros países. Una ciudad de perdición es un lugar de miseria. Cuando andábamos en nuestros países delante y andamos junto con tanta gente que están muertas, le tenemos miedo a ir a los cementerios. Los cementerios están llenos de bóvedas y llenos de cadáveres que nada pueden hacer, porque los muertos ni saben, ni padecen, ni de salario, ni de cielo, ni de amor. Los muertos no tienen familia, no conocen a nadie, porque muertos son. Sin embargo, estamos entre los muertos, caminamos entre los muertos y no huelemos la putrefacción. Y no podemos hueler nada, pero hay uno que de lejos sí lo huele, porque anda como león ruyente buscando a quien devorar. Y al que tenga olor, a ese él va a hueler, pero el que esté bien no lo puede hueler. Y para que no te pueda hueler, tiene que haber pasado de ese estado de muerte en esa nación donde tú estabas, al estado de vida, que a la nación de la celestial, del reino de Dios. Gloria a Dios. ¿Estamos entendiendo? Aleluya. Tenemos más o menos una idea. Todos somos culpables ante Dios. La poderosa, aterradora tiniebla de la muerte, con su oscuridad, junto al desorden humano, con el juicio que proyectamos sobre las aguas del hombre, sobre sus carnes, que es su tierra, con un dueño que tenemos en el mundo que no es Dios. Porque todos tenemos tierra. Porque todos fuimos hechos del polvo de la tierra. Porque del polvo de la tierra Dios hizo su proceso de maravilla y nos creó a nosotros y a los animales. Las aguas, las aves fueron creadas de las aguas. Gloria a Dios. Y por eso es que andamos en ese lugar de miseria. Porque mi cuerpo está compuesto de tierra. Está lleno de agua. Por eso usted tiene todos los minerales que tiene la tierra. Por eso es que usted, si le falta hierro, tiene que buscarlo. Si le falta zinc, tiene que buscarlo. Si le falta esto, tiene que buscarlo. Toda la vitamina que usted tiene en su cuerpo tiene que conseguirla en la tierra. Porque usted fue hecho de la tierra. Y si le falta algún mineral de eso, entonces quiere decir que su tierra está perdiendo. Su cuerpo se está dañando. Tu cuerpo, que es tu carne, como dijo Pablo.
A eso es que él se refiere. Y él está hablando de Juan 5, versículo 24. Entonces viene un juicio permanente sobre nosotros que estamos llenos de aguas. Cuando usted va al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1 y 2, ahí está Juan. Ahí está Nicodemo. Ahí están las epístolas de Pablo. Ahí está el convertirse a Dios. Ahí está el pasar de muerte a vida. Ahí está el llamamiento de Dios. Ahí está el bautismo. Ahí está Cristo. Ahí está su Espíritu Santo. Y ahí está la luz y está su gloria. Gloria a Dios. Denle un aplauso si le quiere dar un aplauso a Dios. Con fuerza. O sea que cuando hablamos de la convención, cuando hablamos de que Nicodemo tuvo que venir de noche, todo eso viene de Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. A ver si me da el tiempo para poderlo explicar. Porque usted ha leído eso 1000 veces, pero lo que estamos hablando ahora, usted no lo ha podido ver. Y usted cree que solamente era un planeta que estaba lleno de agua, que estaba desordenado, que estaba vacío. Las tinieblas estaban sobre él. Y un día vino la luz y el planeta se arregló. Y cuando dio la luz vino la fotosíntesis y la hierba que no salía. Cuando Dios quitó el agua, al dar la luz, entonces esa hierba creció. Eso es Cristo cuando muere y resucita a los muertos. Alabado a Dios. Aleluya. ¿Está entendiendo? De las profundidades de la Escritura y desde cuándo viene Dios trabajando con nosotros. ¿De dónde viene todo esto? Gloria a Dios. Somos impotentes para poder oír. No podemos huir. Cuando estamos en el mundo, en el estado de muerte, no podemos huir, no podemos encontrar la salida para pasar, como dice Juan 5:24, del estado de muerte al estado de vida. Por sí solo, nuestro propio estado de muerte, sin ningún poder para resistir, sin fuerza, porque el hombre sin Cristo nada puede hacer. Sin Cristo somos derrotados. Pero si estamos en Cristo después que salimos del estado de muerte del mundo, somos más que vencedores. Porque en Cristo todo lo podemos. Gloria a Dios. Por eso somos impotentes. Cuando andábamos en el mundo éramos impotentes. A veces queríamos salir, queríamos abandonar todas esas cosas. Pero siempre algo nos jalaba. Y volvíamos de nuevo a las cosas del mundo. Hacer la maravilla del mundo, como yo dice. ¿Por qué? Por más que quisiéramos salir, nosotros mismos, por nuestras cuentas, no podemos salir. Pero es Cristo estás, como dijo el Señor. Te conozco desde el vientre de tu madre. Desde antes de la fundación del mundo, escribí tu nombre en mi libro de la vida. Y desde que fuiste engendrado, te llamé. No diga, niño soy, porque te es llamado adulto. Y todo lo que yo te diga que haga de ahora en adelante, porque he trabajado en ti y te voy a sacar de la muerte a la vida, eso hará. Gloria a Dios. Aleluya. Santo Dios. Usted no tiene imaginación del fuego que yo estoy sintiendo aquí arriba. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando somos inconversos, estábamos en estado separado. La muerte en este versículo de Juan 5:24 es separación. Y separación de Dios es estar muerto. Cuando no conocemos a Dios, y el proceso de conversión no ha empezado en nosotros, como tampoco había empezado con Nicodemo, hasta que ya fue llamado y Cristo fue al lugar perfecto para que Nicodemo a ese día, hora y tiempo de noche pudiese también ir al lugar
perfecto a recibir al Señor como su Señor y Salvador. Y tuvo el privilegio que, aunque andaba en tiniebla, no fue llamado por nadie, sino por el propio Señor. Porque todo aquel que reconoce que Cristo es el Hijo de Dios, que está sentado en su diestra, que todo lo que habla no viene de Él, pero está en Él, porque viene del Padre, y todo lo del Padre de Él es convertido en Hijo de Dios por potestad. Y él solamente no tuvo ese privilegio de que solamente tuvo en Cristo en un libro, sino que el propio Señor Jesucristo fue en persona y lo alumbró. Por eso él dijo: Rabí, sabemos que tú vienes de Dios, porque todo lo que tú haces no lo puede hacer nadie, y todas las señales que tú has dado no lo puede hacer nadie. Rabí, si no viene de Dios. Estaba en el frente del Cristo de la gloria, del que da el punto de la conversión, y tuvo ese gran privilegio. Y hoy yo y usted lo tenemos también a través de su Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La muerte es separación. Cuando una persona muere, se separa. Cuando andamos en el mundo y estamos muertos, no estamos junto a Dios. Pensamos que estamos junto a Él, que porque no hacemos esto malo, que porque no hacemos aquello. Pero para Dios, en lo espiritual, en su esencia, estamos separados de Él. Estamos junto a Dios cuando empezamos y entramos en un estado de conversión. Cuando el estado es genuino, entonces empezamos a no estar separados de Dios, sino a caminar junto con Dios, como caminó Enoc con Dios, y con Dios caminó Enoc. Y con Dios caminó Noé. Aleluya. Y fue amigo de Dios, porque caminó con Dios. No estuvo muerto, estaba separado. Aunque el Nuevo Testamento no existía y Dios no había venido a la tierra, pero Dios andaba con él y lo separó. Y eso somos usted y yo ahora, amigos de Dios, caminando con él de las manos. Si usted lo quiere soltar, usted tiene su libre albedrío. Si usted lo quiere retener, y si él se va, alar su falda, y si él la tenica, usted también ala el manto, y si él se quiere ir, usted ala el manto, y si la turba lo empuja para que usted no lo toque, a usted no le importa, y usted va atrás del manto, entonces él va a decir: alguien aquí me ha tocado que es inconverso, porque de mí ha salido espíritu de virtud. Gloria a Dios. Y ese es usted y ese soy yo. Cuando no soltamos el manto y cuando no importan las circunstancias, buscamos a Dios de día y de noche, en buena y en mala, con chisme, sin chisme, calumnia, sin calumnia, no importa. Jalamos el manto, buscamos el manto, tocamos su letra en el borde que dice Yahweh, Jehová de los ejércitos. Párate de pie, ponte de pie. Gloria a Dios. Gloria, aleluya. Gloria a Dios. Gloria. La próxima semana vamos a seguir hablando de este misterio, para que veamos la relación que hay entre Génesis 1, 1 y 2 y lo que es ser llamado para Dios. Porque el mismo estado que tenía el planeta cuando estaba lleno de agua, desordenado y vacío, es el mismo estado en que hoy en día tienen los hombres y mujeres que andan muertos. Y al tal muerto y andar en el mundo y ser hechos de la tierra, son tierra. Y están llenos de agua. Porque la tierra tiene 75% de agua. Y el hombre que fue hecho de la tierra también. Y de la misma tierra, de la misma manera que el Espíritu de Dios tuvo que venir sobre las aguas y empezar a trabajar en ella para alumbrar el planeta y empezar a girar y a tener energía y el planeta comenzar a tener vida.
de ese mismo momento y de esa misma forma vino el Espíritu sobre el planeta y se movía, y se movía, y se movía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas para darle vida. Así es Dios con nosotros cuando nos llama. Viene sobre nuestra tierra, sobre nuestras aguas, sobre nuestro desorden, sobre nuestro vaciado, sobre nuestra forma perturbadora de andar, y su Espíritu viene sobre nosotros. Entonces empieza el Espíritu de nosotros a caer sobre nosotros, y empieza el Espíritu de Dios a moverse, y empieza a moverse, y empieza a moverse, y empezamos nosotros a tener vida. Empezamos a tener vida así como tuvo el planeta. Y en el Génesis 1 versículo 3 dice: y llegó la luz. Esa no es la luz del sol que llegó ahí, esa es la luz de Cristo. Así llega Cristo a nosotros cuando nos ilumina a través de su Espíritu, que empieza a moverse. Y si nosotros dejamos que ese Espíritu se mueva y se mueva y se mueva, entonces tenemos que sentir algo, porque empezamos a darnos cuenta que no estamos muertos, y al darnos cuenta que no estamos muertos, entendemos que hemos revivido de la muerte y hemos pasado de muerte a vida. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cerremos nuestros ojos. Gracias, Señor. Te damos gracias, maravilloso Dios, por tu palabra, por tu Espíritu. Te damos gracias por todo lo que se ha hablado en este lugar, porque son palabras profundas, palabras que fueron escritas entre las 3 y 5 de la mañana, palabras que solamente tu Espíritu puede despertar a un hombre o una mujer que te pertenezca para escribirla. Palabra no adulterada, estudiada a través de las Sagradas Escrituras. Gracias por tu inteligencia y tu sabiduría, porque la inteligencia y la sabiduría de Dios no la puede dar Satanás, porque él no la tiene. Eso solamente le pertenece a Dios. Y todo hombre o mujer que hable con sabiduría e inteligencia y tenga el Espíritu de Dios, todo lo que Dios le dé viene de él. Satanás no puede dar ni enseñar la sabiduría de Dios. Eso solamente le pertenece a él y a su Hijo, y al que oye lo que se le dice que tiene que hablar, a su Espíritu Santo. Gracias, Señor.